el Nahual de la Sierra del Rosario. Esto que te comparto me pasó hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. Honestamente me tocó vivir muchas experiencias sobrenaturales, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra. Pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más me han marcado en mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas, aún hay ocasiones en que me despierto aterrorizado por las madrugadas. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra del Rosario, en Durango, relativamente cerca a Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia, sin un solo disparo. El grupo delictivo escapó, pues al parecer alguien los alertó de nuestra llegada y les había dado tiempo de escapar por la parte de arriba de la montaña, y de ahí se dispersaron entre la densa vegetación. Nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta allá. Al llegar solo encontramos un par de cuartos grandes de techo de lámina. Uno parecía acondicionado como un laboratorio y el otro parecía un almacén con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche. Nos dijo que teníamos que cuidar aquellos plantíos y que al otro día, a primera hora, iniciaríamos con la destrucción de todo esto. Aquella noche la sargento García y yo haríamos la primera guardia. Como mencioné hace un momento, yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie, y mucho menos a la sargento. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso pero agradable, y por fortuna tuvimos una luna llena que nos alumbraba bastante bien. Al pasar junto al capitán Reyes, que era de aquellos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esa zona había mucho coyote que le gusta meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaban de inmediato. Lo saludamos y le agradecimos el dato. La sargento caminaba rápido y en cuestión de un cuarto de hora ya recorríamos el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas le daba una tonalidad rojiza. La verdad se veía algo tétrico, pero lejos de eso, parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento, pero ella solo movió la cabeza de manera negativa. Entonces se me ocurrió comentarle que se veían medio macabros los sembradíos todos rojizos. Ella me miró seria y solo asintió con la cabeza. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien, así que decidí mejor quedarme callado el resto del camino. Aunque eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver que se iban moviendo las plantas a nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas a la par de nosotros. Al detenernos, aquella cosa también lo hizo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima. Inmediatamente amartillamos y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente: ¿quién vive? Pero no obtuvimos ninguna respuesta. Solo se escuchaba el leve sonido del viento y de algunos grillos. Volví a preguntar, al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una señal que avanzara al objetivo mientras ella me cubría la espalda. Me metí muy despacio entre el sembradío. Aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura y me fui aproximando lentamente. A unos metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara, pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas que seguían moviéndose. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente. Traté de mantener tranquila mi respiración, pues sentía que todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. Entonces jalé la última rama que se interponía frente a mí, pero no había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar, pero el lugar estaba limpio.
Entonces me confié y bajé mi fusil, y eso fue un gran error. De espaldas le hice la señal a la sargento García de que todo estaba despejado. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros. Ella también dejó de apuntar y bajó su arma, y en ese momento los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión. De pronto, sentí aquel jalón en mis tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos, y me fui de boca sobre las plantas que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí que me quedé sin aire. No podía respirar, y en mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese momento sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia dentro del sembradío. Aquellas garras parecían cuchillos enterrados hasta mis huesos, y me jalaba tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle, y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y piedras del campo. Fueron segundos de confusión. No entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron con más fuerza los tobillos. Quizá fueron unos 10 o 15 pasos los que tuve que dar con esa cosa jalándome. Cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado, apunté con mi rifle a aquella bestia que me seguía jalando. A pesar de que teníamos luna llena, solo pude ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lomo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más, le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me soltaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado, pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome. Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror que el rostro de aquella bestia salió de entre las ramas a un costado de mí. Abrió su enorme hocico, mostrándome sus colmillos en una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras, las cuales parecían cuchillos al resplandor de la luna. Yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces, pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio hasta la cintura, buscando mi arma secundaria. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente y sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura se atoró y fue entonces que escuché varios disparos. Aquella bestia cayó al piso junto a mí por unos segundos. Era enorme y aterradora. De inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Empecé a sentirme mareado y decidí recostarme un momento. En un principio pensé que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme y me di cuenta que me estaba desangrando. Escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. En cuestión de segundos ya estaba conmigo. Por la radio pidió apoyo y me ayudó a levantarme, pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla de aquel sembradío y me tuve que sentar en la tierra otra vez. En el campamento el médico me inyectó y me curó las heridas, y en todo momento la sargento García estuvo conmigo. Yo le estaba agradeciendo por haberme salvado la vida, y en ese momento entró el capitán Reyes. Solicitó hablar con el médico en privado y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. El hombre me escuchó muy atento y cuando terminé de contarle lo que pasó, me dijo que me daría unas semanas de vacaciones. Se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica, nos pidió que no le contáramos a nadie lo sucedido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.